Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Franklin Eduardo Celedón Marín. Soy coordinador del grupo A1, a quien le tocó exponer la NIC 1, presentación de estados financieros. Los integrantes del grupo A1 son Elmer Giovanni Rafael Salazar, Franklin Eduardo Celedón Marín, César Antonio Hernández Pérez, Zoila Gabriela García Galindo, María Magdalena Ramos Constanza, José Armando Florian Chinchilla y Alondra Maricruz Hernández. El objetivo principal de la NIC 1 es garantizar que los estados financieros sean comprensibles, comparables y útiles para los usuarios en la toma de decisiones. Esto significa que las empresas deben estructurar sus estados financieros de manera uniforme y seguir principios consistentes para que los usuarios, ya sean inversionistas, prestamistas, entre otros, puedan analizar y comparar dicha información financiera entre diferentes periodos y entre entidades, para poder aumentar así la transparencia y la confiabilidad. La norma exige una presentación razonable que implica mostrar la realidad económica de las transacciones y no simplemente seguir las reglas contables de forma mecánica, resaltando la importancia de aplicar nuestro juicio profesional en casos donde la norma no proporciona directrices específicas y garantizar que los estados financieros no contengan errores significativos ni omisiones que puedan afectar su interpretación. Dentro de la estructura y contenido de los estados financieros, la norma incluye requisitos mínimos que son indispensables, que garantizan que la presentación de dichos estados financieros se está realizando de manera clara y comprensible. Y respecto a las bases de preparación, esto se hace con el fin de asegurar que los estados financieros van a reflejar fielmente la posición financiera, el rendimiento financiero y sobre todo el flujo de efectivo de una entidad. Alcance de la NIC 1. Nos indica que es aplicada a todas las entidades que preparan y presentan sus estados financieros de propósito de información general, conforme a la NIF. También nos indica en este mismo alcance que en otras NIF se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición e información a revelar para las transacciones u otros sucesos. También en el mismo alcance nos indica que es aplicable a la preparación y presentación de estados financieros consolidados según la NIF 10. También nos dice que es aplicable para la preparación y presentación de estados financieros separados, que es la NIC 27. También nos indica este alcance que tiene una terminología propia. También nos establece lo que no aplica esta norma, las cuales son la NIC 34, información financiera intermedia, pero nos indica que para esta norma es aplicable los párrafos 15 al 35, los cuales son presentación razonable y cumplimiento de las NIF. También podemos observar que entre los párrafos del 15 al 35 tenemos la hipótesis del negocio en marcha. También tenemos la base contable del acumulado o devengo. También tenemos la materialidad o importancia relativa y agregación de datos. Esta norma también nos indica que no es aplicable a la NIC 32, instrumentos financieros, y nos establece que cualquier otro informe de rendimientos financieros, condiciones medioambientales, ejecuciones presupuestarias, no están dentro de este alcance. La norma menciona diferentes términos los cuales definiremos para una mejor comprensión.
Los estados financieros con propósito general son aquellos que se preparan con el fin de cubrir necesidades de información de una amplia variedad de usuarios de estados financieros, como por ejemplo los inversionistas, los accionistas, los acreedores, entre otros, los cuales no están en condiciones de exigir informes con información específica. En la norma se menciona la materialidad o importancia relativa. Esto se refiere a que la información va a ser material cuando sea capaz de influir en la toma de decisiones de los usuarios. Si la información financiera no es capaz de influir en la toma de decisiones, pues esta información no es material. Las notas de los estados financieros contienen información adicional a la que ya está presentada en los estados financieros. Esto con el fin de que los usuarios de los estados financieros comprendan o tengan una mejor panorama sobre la situación financiera de la entidad. Cuando en la norma se menciona resultado del periodo, se refiere a los ingresos menos los gastos, excluyendo los componentes del otro resultado integral. Y cuando se refiere al resultado integral total, se refiere tanto como los componentes del resultado como a los componentes de otro resultado integral. La manera en que las entidades presenten sus estados financieros, esto se refiere a una política contable. Buen día, compañeros. Les hablaré un poco de los estados financieros. Los estados financieros comprenden el estado económico y operativo de la entidad. Su estructuración permite ofrecer una información clara, coherente sobre la posición financiera y el rendimiento obtenido en un periodo específico. El objetivo principal de los estados financieros es suministrar información relevante y confiable que ayude a los usuarios a la toma de decisiones económicas e informadas. Asimismo, los elementos claves de los estados financieros son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, flujo de efectivo, para asegurar una visión completa y equilibrada de la entidad. Estos elementos permiten identificar la estructura financiera de la entidad, evaluar la capacidad para generar ingresos y gestionar costos, asimismo determinar la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras, analizar la distribución de los recursos entre los propietarios y otros interesados, asimismo las notas complementarias. Estas notas a los estados financieros son cruciales para proporcionar una información adicional y detallada en los aspectos específicos en cuanto a los informes. Asimismo, estas notas permiten una mejor predicción de los flujos de efectivo y su grado de incertidumbre, lo cual es esencial para planificar decisiones estratégicas. Finalidad de los estados financieros de la NIC 1, la cual nos detalla que estos informes van más allá que solo ser números. Su principal objetivo es la de brindar información acerca de la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivos de una entidad. O sea que aquí vamos a poder ver con claridad los activos, pasivos, ingresos, gasto y actividades que una empresa tiene para poder generar efectivo. Esto es de vital importancia para que diferentes tipos de usuarios, tales como inversionistas, acreedores y todo tipo de interesados, pueda tomar una decisión económica acertada acerca de estas entidades. Es de vital importancia que los estados financieros contengan ciertas cualidades, tales como que sean comprensibles, que sean relevantes, confiables y comparables. Esto nos sirve para que la información se presente de una forma clara y pueda enfocarse en que los usuarios puedan venir y estar conscientes de que están libres de errores importantes y que la información pueda ser comparada con periodos anteriores en caso esto se necesite. En resumen, los estados financieros tienen como finalidad ser un grupo de herramientas esenciales para que diferentes tipos de usuarios puedan tomar decisiones económicas informadas e inteligentes acerca de una entidad. Características generales de los estados financieros. La norma nos habla sobre la presentación razonable y el cumplimiento de la NIF. Los estados financieros deberán presentarse razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa. Requiere que
La presentación sea fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual. Esta norma nos habla sobre hipótesis de negocio en marcha, el cual nos indica que la entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Al elaborar los estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. La gerencia, al realizar esta evaluación, tiene que ser consciente de la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar a dudas significativas sobre las posibilidades que la entidad siga en funcionamiento. Esta norma nos habla sobre la base contable de acumulación o devengo, el cual nos indica que la entidad elaborará sus estados financieros utilizando la base contable de acumulación o devengo, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo. También esta norma nos habla sobre la materialidad o importancia relativa y agregación de datos, el cual nos indica que la entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares, como también por separado las partidas de naturaleza o función distinta a menos que no tenga importancia relativa. También nos habla sobre lo que es la compensación. Nos habla que la entidad no compensará activos como pasivos o ingresos como gastos, a menos que así lo requiera o permita una NIF. La norma nos indica sobre la frecuencia de la información de los estados financieros. La entidad presentará un juego completo de estados financieros al menos anualmente, pero si la entidad cambia el cierre del periodo sobre el que informa y presenta sus estados financieros en un periodo contable superior o inferior a un año, esto lo debe de revelar. También nos habla sobre la información comparativa de los estados financieros, y eso indica que la entidad revelará información comparativa respecto del periodo anterior con todos los importes incluidos en los estados financieros del periodo corriente. Como mínimo, la entidad presentará 2 de cada uno: 2 estados financieros, 2 estados de resultados, 2 otro resultado integral del periodo, 2 estados de resultados del periodo separados, si los presenta, 2 estados de flujo de efectivo y 2 estados de cambio en el patrimonio. La norma nos habla sobre cambios en políticas contables, reexpresión retroactiva o reclasificación, el cual nos indica que la entidad presentará un tercer estado de situación financiera al comienzo del periodo inmediato anterior, como también los estados financieros comparativos mínimos. Esta norma también nos habla sobre la uniformidad en la presentación, el cual la entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, que tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la empresa o una NIF requiera un cambio en la presentación. Un conjunto completo de estados financieros se encuentra compuesto por los siguientes elementos fundamentales: el estado de situación financiera al cierre del ejercicio, el cual presenta la posición financiera de la entidad, mostrando sus activos, pasivos y patrimonio al final del periodo contable. Número 2, el estado de resultados y de otro resultado global del ejercicio, en el cual se informan sobre los ingresos, costos, gastos y otros resultados globales durante el ejercicio. Este puede presentarse como un único estado con 2 secciones o en 2 estados separados, donde el estado de resultados preceda al estado de otro resultado global. Número 3, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio. En él se muestran las variaciones del patrimonio neto y se pueden incluir utilidades y pérdidas acumuladas, aportes y distribuciones de los propietarios o cualquier otro movimiento patrimonial que sea relevante. Número 4, el estado de flujo de efectivo del ejercicio. En él se describen las entradas y salidas de efectivo, las cuales se clasifican en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Número 5, la nota de los estados financieros son los que proporcionan información adicional significativa y en ellas se incluyen las políticas contables que han sido aplicadas y cualquier otra información adicional que sea relevante para poder interpretar los estados financieros. Número 6, la información comparativa. Y esta se requiere para presentar datos del ejercicio anterior para facilitar el análisis y la comparación de las cifras. Y número 7, el estado de situación financiera al inicio del ejercicio anterior. Esta es necesaria
cuando se aplican cambios contables retroactivos, cuando se realizan reexpresiones retroactivas de partidas y se reclasifican elementos en los estados financieros. Todos los estados financieros deben ser presentados con el mismo grado de relevancia y las entidades pueden usar nombres alternativos para nombrar los estados financieros. Adicionalmente, muchas entidades incluyen informes complementarios fuera del alcance de las NIF, tales como los análisis financieros elaborados por la dirección o informes adicionales, y estos informes y documentos no forman parte del alcance de las NIF.